De los principales temas de etapa del fin de semana tiene que ver con esta sesión especial a la que se llamó el día sábado para repudiar el intento de homicidio, magnicidio contra la vicepresidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Y otro de los temas de los que se habló también durante todo el fin de semana tiene que ver con esto que ahora se llama y se dice y se comunica como los discursos del odio. Para charlar un poco de esto tenemos en comunicación telefónica y le damos la bienvenida al diputado nacional de Juntos por el Cambio, Pablo Tonelli. Doctor Tonelli, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Vero Sarasola es mi nombre. ¿Qué tal? Buenos días. Estoy muy bien, por suerte. Bueno, ¿cuál es su mirada con respecto a lo que sucedió el día sábado en el Congreso de la Nación? En primera instancia, bueno, el bloque de Juntos por el Cambio adhirió al repudio contra el atentado contra la vicepresidenta, pero después se retiró del recinto. Y a mí me parece que lo importante era esto, que aprobar esa resolución que se aprobó, la que estuvimos de acuerdo todos los bloques, y que condena y repudia de una manera muy enérgica y muy contundente el atentado que sufrió la vicepresidente. Ese era el objetivo y se cumplió y me parece que estuvo muy bien. Sonó medio... ¿Y por qué dejaron el recinto entonces? La verdad es que fue una cosa un poco curiosa, porque nosotros habíamos tenido una reunión del bloque el viernes y habíamos discutido si asistir o no asistir a la sesión. Muchos de los diputados, de mis colegas, sospechaban que el oficialismo podía aprovechar la sesión para insistir con sus teorías absurdas acerca de la responsabilidad de la oposición, del periodismo, de los medios, etcétera, y con ese temor optaron mayoritariamente por no asistir a la sesión. De modo que en definitiva solo asistió el presidente del bloque acompañado de unos diputados para dejar asentado nuestro repudio, nuestra condena al atentado, pero sin avalar todas las demás cosas que dice el oficialismo con las que claramente no coincidimos. ¿Cuáles son? Le hago una pregunta, diputado, porque, a ver, yo cuando arranqué este programa y arranqué un poco haciendo una semi-editorial, decía que creo que todos somos un poco responsables con respecto a cuando hablamos, sobre todo quienes estamos detrás de un micrófono, tenemos una cierta responsabilidad con respecto a lo que decimos. ¿Usted no cree que hay instalado en la sociedad, desde los medios de comunicación, discursos bastante violentos con respecto a, desde todos lados, digo, no estoy hablando solamente desde espacios opositorios al gobierno, sino desde espacios afines al gobierno también, discursos bastante violentos que pueden llegar, o digo, le pregunto, ¿no le parece que podrían llegar a generar que en la mente de una persona que no está muy equilibrada tome actitudes como la del jueves? No. Bueno, a mí me parece que en todo caso, quien ha generado un clima de división en el país, quien ha generado esta famosa grieta en el país, ha sido el oficialismo, que continuamente le echa la culpa a la oposición o a los medios de las macanas que hacen ellos y de los errores que cometen ellos. Esta teoría ahora de que serían los medios o la oposición los que habrían instigado o provocado al atacante a cometer el magnicidio, me parece un verdadero disparate y me parece peligrosísimo por otra parte. ¿Y no le parece peligrosísimo, por ejemplo, cuando el diputado Milei se sienta en un canal de televisión y se refiere a la investidura de la vicepresidenta de la Nación diciéndole chorra, corrupta, y la cantidad de cosas que hemos escuchado que dice el diputado Milei en un canal de televisión sin ningún tipo de prueba, ni sustento, ni... la vicepresidenta está siendo juzgada por una causa y esa causa sigue su curso? ¿No le parece que todo eso alimenta una mente que por ahí no puede estar muy equilibrada? Mire, yo no estoy de acuerdo con los dichos del diputado Milei, eso está muy claro. Ahora, yo he escuchado cosas parecidas desde el oficialismo. Ayer o antes de ayer, sin ir más lejos, Victoria Donda, que preside nada menos que el Instituto Nacional contra la Discriminación, escribió en una nota que el arma del asesino la habían cargado Macri, Bullrich, López Murphy. Es un verdadero disparate.
Sí, sí, eso también. Yo lo señalé, quédese Bueno, tranquilo, diputado, que lo señalé ni entonces, bien abrí este programa y me ¿quién tiene, pareció un horror ponerle nombre y quien apellido. tiene la responsabilidad, quien tiene la responsabilidad de instalar en el país un clima de tranquilidad y de armonía es el oficialismo? Y el oficialismo ha actuado mal. El presidente actuó mal en su discurso del jueves a la noche, el ministro del Interior actuó peor, porque dijo que el atentado había sido provocado por las 3 toneladas de editoriales o no sé qué cosas de los diarios. Entonces, quien tiene la responsabilidad de instalar en el país un clima de armonía, un clima de sosiego, un clima que permita dialogar y acordar es el oficialismo. Si el oficialismo no lo hace, es muy difícil que el resto lo haga. La responsabilidad es del oficialismo, no tengo la menor duda. Y no podemos negociar que la responsabilidad por ahí es un poco compartida. Y cuando le digo compartida, le digo oficialismo, oposición, nosotros los medios de comunicación. ¿No me parece que es un momento en el que todos tenemos que llamarnos un poco a la reflexión? Y cuando nos ponen un micrófono adelante, o yo cuando me siento delante de este micrófono para hablar con usted o con tantos entrevistados que hablamos, bajar un poco el nivel de violencia que muchas veces se manifiesta. Mire, puede ser, pero quien tiene que dar el ejemplo, quien tiene que empezar a buscar la armonía es el oficialismo, no cabe la menor duda. No le saquemos al gobierno la responsabilidad que tiene. No, por supuesto, yo no le estoy sacando la responsabilidad. De hecho, arranqué, le comento, por si no nos estaba escuchando, arranqué a las 8:05 de la mañana diciendo que me parecía mal la nota de opinión que había vertido Victoria Donda, que me parecía que ponerle nombre y apellidos lo único que hacía era seguir alimentando este clima raro en el que estamos viviendo en la República Argentina. ¿Cómo que hoy continúa la causa de vialidad? ¿Qué opinión le merecen los dichos de Mayans, donde dijo que había que suspender el juicio? Un verdadero disparate, un exabrupto, una locura, una cosa absolutamente sin sentido. Realmente es lo último que necesitamos en el país. Imagínense si vamos a suspender los juicios porque ha habido un atentado o porque ha habido un hecho policial. No tiene ningún sentido. Bueno, es un poco más que un hecho policial, doctor. Es un intento de magnicidio. ¿Usted se imagina lo que hubiera sucedido si esa bala hubiera salido el día jueves? No, hubiera sido espantoso. Pero el circo que está armando el oficialismo en torno a este episodio es injustificado. Lo que tendríamos que hacer ahora no es seguir discutiendo en torno al atentado, si suspendemos el juicio, si suspendemos las clases, si hacemos feriado. Todo eso no tiene absolutamente nada que ver. Lo que tendríamos que estar haciendo ahora es discutiendo los verdaderos problemas del país, que son muchos y que son graves. El oficialismo está armando un circo alrededor de todo esto, está buscando provecho político alrededor de todo esto, y eso a mí me parece que es inaceptable. ¿Un circo en qué sentido, dice, doctor? ¿Cómo? ¿A qué se refiere con que el oficialismo está armando un circo? Por ejemplo, los dichos Mayans, que pretende suspender un juicio que lleva varios años porque hubo un atentado contra la vicepresidenta, una locura. ¿Ustedes por qué no marcharon el día viernes, Juntos por el Cambio? ¿Por qué no marchó en las calles, no estuvo acompañando el repudio? El repudio lo expresamos desde el primer momento. Ahora, no fuimos a la Casa de Gobierno ni a marchar porque el presidente no nos invitó. El presidente invitó solo al oficialismo y a algunas entidades u organismos de la sociedad civil que son afines al gobierno. Fue claramente un acto partidario el que organizó el gobierno. No fue un acto ecuménico, un acto para reunir a toda la oposición o a todas las fuerzas políticas del país. Un acto partidario. Diputado, ¿por qué la presidenta del partido al que usted pertenece, de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, no se manifestó al respecto del atentado contra Cristina Kirchner? Yo no sé si ella se manifestó o no en términos personales, pero el partido se manifestó rápidamente condenando la agresión. Lo hizo el partido, lo hizo el bloque de diputados, lo hizo el bloque de senadores. No sé, me parece que es más que suficiente. No, bueno, pero es la presidenta del principal partido opositor al gobierno nacional y siempre utiliza su cuenta de Twitter para manifestarse con distintos temas de los más diversos. Sonó medio raro que ni ella, justamente las únicas dos personas que no repudiaron vía sus redes sociales el atentado contra la vicepresidenta fue Patricia Bullrich y Javier Milei. Bueno, la verdad que no había reparado en eso, en fin, habrá que preguntarle a ella.
Intentamos, pero no nos contesta, pero vamos a seguir insistiendo. Diputado Tonelli, ha sido muy amable usted de compartir un ratito de su mañana acá en el aire de Radio Capital. Bueno, muchas gracias a ustedes y hasta pronto. Le mandamos un abrazo, hasta luego. Estábamos en comunicación telefónica con el diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Juntos por el Cambio. Él es abogado constitucionalista también. Estábamos en línea con el doctor Pablo Tonelli.